Déjeme que abra mi archivo. Fuentes del problema. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Qué intereses profesionales o científicos tiene el investigador para hacer el estudio? ¿Qué conocimiento se tiene sobre el tema? ¿Qué aplicación daría a los resultados de la investigación? Al dar respuesta a las interrogantes anteriores, se infiere que los problemas derivan del ambiente, la capacidad de razonar, los intereses profesionales y los productos de investigación. Señalar manifestaciones del problema consiste en describir las experiencias empíricas, contexto, determinantes, interrogantes generales, efectos, posibles soluciones y sugerir los propósitos del estudio. Manejar dos variables como mínimo. Al perfilar el problema y a la luz de los referentes empíricos, es posible relacionar al menos dos elementos que pueden ser posibles causas del problema y efectos del mismo. Definir con claridad el problema, los referentes empíricos y el manejo de dos variables como mínimo. Nos permiten definir el área problema con precisión de detalles. Los términos utilizados para definir el problema deben ser lo bastante claros para permitir que cualquier persona, con solo leer el problema, se ubique en lo que se pretende estudiar. Delimitar los aspectos que abarca el problema. La definición del problema obliga a precisar los aspectos que incluye la delimitación de los aspectos por estudiar. Evita las frecuentes divagaciones y centra la atención en los elementos medulares del problema de investigación. Enunciado del problema. Se manejan dos formas de enunciar el problema de investigación, A, interrogativo y B, declarativo. Si bien debe quedar en claro que los objetivos interrogativos en forma de pregunta son menos prácticos y claros. Interrogativo, se expresa a través de una pregunta. Declarativo, se expresa a manera de propósito. Hasta ahí, gracias, Gis. Muy bien, chicas. Ok, entonces, tenemos las fuentes del problema. A ver, es que no las veo. Ok, les decía, tenemos las fuentes del problema. Estas fuentes del problema, primero tenemos que definir de dónde sale el problema. Ajá. Entonces, para definir esas fuentes del problema, debemos respondernos las interrogantes que nos presenta aquí el autor. Ajá. ¿Cuál es el origen del problema? Es decir, ¿de dónde surgió esa idea de que pues, el problema es un problema? Ajá. Entonces, ¿cuál es el origen? Anótenlas ahí, chicas. Anótenlas y denle respuesta con las ideas. A ver, como tarea para la siguiente semana, ustedes tienen que hacer su planteamiento de problema, objetivos y preguntas de investigación. Es un buen, pero sí lo tienen que hacer. Entonces, esas preguntas que les está haciendo aquí el autor, las tienen que responder, por eso les dije, anótenlas y las van a responder. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, Miri, ¿cuál es el origen del problema con base a tu problema de investigación? ¿Cuál es tu origen de problema? Dime. Mi origen del problema, pues, porque al final de cuentas, ¿qué influye el no, a lo mejor quizás, seguir continuando ahí mismo la preparatoria a nivel superior? Bueno, medio superior, algo así. Pero, ¿cómo te diste cuenta de que era un problema? Por ejemplo, ahorita en las pruebas psicométricas, que los alumnos no saben qué estudiar. Algunos hasta dicen, no, pues es que ya hasta ni siquiera quiero estudiar porque no sé qué es lo que realmente, si prepa, bachillerato, COBAE, no sé qué es lo que quiero estudiar para poder ahora sí seguir a su nivel. Ok, perfecto. Entonces, todo eso, esas respuestas que ustedes den
a las interrogantes, las van a anotar para poder hacer su delimitación del problema, ¿ok? Nos dice, al dar respuesta a las interrogantes, se refiere que los problemas derivan de, puede ser del ambiente, la capacidad de razonar, los intereses profesionales que tengamos cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el caso de Elena, que pues sus intereses pues es aplicarlo a su negocio. Ajá. Entonces, y los productos de la investigación, ¿ok? Hasta que termine mi clase, hija. Muy bien. Entonces nos dice, señalar manifestaciones del problema. Ajá. Consiste en describir experiencias empíricas. Entonces, primero tenemos que resolver esos problemas, esas interrogantes, para poder darnos una idea de nuestro planteamiento de problema. ¿Ok? Debemos señalar las manifestaciones del problema, es decir, en dónde lo vimos, cómo lo vimos, por qué lo vimos, manejar dos variables como mínimo. Eso, hace un momento yo les mencionaba las variables. Por ejemplo, en mi investigación ficticia que les estoy dando como ejemplo de los perritos de la calle, yo les mencionaba varias variables, les mencionaba diversas variables, que pueden estar incluidas dentro de mi planteamiento del problema. Por ejemplo, en el caso de, es que tienen que definirme bien cuál es su idea de investigación. Por ejemplo, en el tema de, de Gisela, la influencia de la publicidad en el consumidor, a lo mejor alguna de las variables pudiera ser las variables psicológicas, ¿no? Que regularmente la publicidad pues recurre a esas herramientas psicológicas de manipulación subliminal, ¿no? Entonces, una de las variables puede ser la influencia psicológica, otra de las variables puede ser la influencia emocional. Ajá, porque, por ejemplo, ahorita que se ha desatado mucho el Fempower y todo lo que es el empoderamiento femenino, el fortalecimiento de los lazos de sororidad entre mujeres, Saba saca un super mega comercial increíble donde antes ya ves que las toallas femeninas ponían como ejemplo un líquido azul ahí raro y te dice, mi sangre no es azul, o sea, mi sangre es roja, ¿por qué la pones azul? Entonces, eso es un impacto directo hacia las emociones. Ajá. Entonces, bueno, pues una de las variables puede ser la vía emocional. Ajá. Entonces, bueno, ahí podemos tener, es que depende también, necesito que definas bien, Gis, tu planteamiento de problema, que definas bien, para entonces poder determinar las variables. Échenle, o sea, traen un buen de tarea para la siguiente semana. O sea, si esta semana nada más fue pensar qué es lo que van a investigar, para la siguiente semana traen, miren, échenle, la determinación de su planteamiento del problema, sus variables de investigación, las variables del problema, y ahorita lo que vaya saliendo. Ajá. Entonces, llevan planteamiento del problema, pueden hacerlo, nos dice aquí, puede ser un enunciado interrogativo o declarativo. Ajá. Y y necesito que incluyan ahí sus variables de investigación, porque de las variables vamos a desarrollar los objetivos. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de los objetivos. Entonces, de sus variables de investigación, vamos a desarrollar sus objetivos de investigación. ¿Bien?
delimitación y ubicación del problema. Ajá. ¿Quién sigue? Elena, por favor. Delimitación y ubicación del problema. No se conocen recetas falibles para preparar soluciones correctas a problemas de investigación mediante el mero manejo de los ingredientes del problema. Sin embargo, se pueden tomar en cuenta algunas sugerencias que permitan delimitar y ubicar el problema de investigación como las siguientes. 1. Seleccionar un problema que llame su atención y que en una primera instancia tenga visos de solución, de la vialidad y por los conocimientos previos que tenga sobre el mismo. 2. Identifique los hechos que pueden estar relacionados con el problema y por medio de la investigación determine si son relevantes para su problema de investigación. 3. Avisore el método eligiendo el adecuado a la naturaleza del problema y a la clase de solución deseada, así como las ventajas o posibles inconvenientes de entre varios métodos, si es que los hay. Divida el problema en sus unidades más simples para su mejor comprensión y determinación de estrategia de solución. Busque problemas análogos que ya hayan sido resueltos y rescate de ellos la experiencia más relevante, siempre y cuando existan las condiciones para su adaptación. 6. Si fracasan los intentos relativos a los pasos anteriores, busque alternativas trasladando el problema hacia otros campos de estudio. Y por último dice, una práctica que podría contribuir a la delimitación del problema podría ser evaluado una vez ubicado y para esto se propone los siguientes cuestionamientos. Desde lo personal, ¿el problema de investigación está acorde con las expectativas de mis metas? ¿Realmente estoy interesado con este problema y el margen de perjuicios? Poseo las habilidades necesarias y los conocimientos fundamentales para abordar esta investigación. ¿Cuento con la infraestructura necesaria para resolver el problema? ¿Tendré el tiempo y el dinero suficiente para concluir la investigación? ¿Podré tener acceso a los datos y a la información pertinente? Y dice de las finalidades. ¿La solución de este problema contribuirá al avance del conocimiento? ¿Quiénes serían los directamente beneficiados con la solución de este problema? ¿Qué amplitud de aplicación tendría los hallazgos? ¿Esta investigación se complementa con otra de esa área? ¿El problema está lo suficiente delimitado para obtener resultados significativos que sustenten la justificación del proyecto? Ser favorables los registros de la investigación, estos estarían en la frontera de las nuevas investigaciones. ¿Cuál sería la factibilidad de su aplicación tecnológica? La situación que puede ser motivo de un problema son laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos, situación anómala del cambio de sustitución o de mejora. El problema representa la cuestión dudosa que se trata de resolver y que sirve para estandarizar los criterios de todas las personas que participan en la investigación. Cabe destacar que es fácil caer en el error al suponer que el problema que se define en los primeros intentos es real. Sin embargo, es posible que esto represente únicamente el síntoma y el resultado del problema. Esta confusión es frecuente debido a que los síntomas del problema son los que se observan, parecen o se manifiestan y no necesariamente son las causas que representan al problema real. ¿Me sigo? No, hasta ahí, gracias. Ok, chicas. Siguiente tarea, bueno, siguiente punto de su tarea. Sí, lo siento, sí, sé que es mucho, pero de verdad tenemos muy poquito tiempo para desarrollar esto y me gustaría que si bien no lo terminan como tal, pero tengan bien la noción de lo que es desarrollar un trabajo de investigación. Porque ustedes a lo mejor mañana o pasado se van a titular, por qué sé yo, método, ni siquiera sé cómo se titulen, pero si ustedes buscan hacer una especialidad o continuar y hacer una maestría, qué sé yo, pues por lo menos que digan, ah, sí lo vi alguna vez con la licenciada Gloria, o sea, que se lleven algo de esta materia. No es nada más darles una embarrada de
teoría y ya, o sea, lo tienen que llevar a la práctica. Es decir, el conocimiento si no se aplica, pues no sirve. Ajá. Yo pensaba que mi proyecto de investigación, de hecho yo lo comenté con Cas, que es lo que le estaba más o menos estábamos platicando que qué íbamos a hacer. Le decía, a mí este tema que yo escogí, a mí me gustaría, si en algún momento hay que hacer una tesis, este es un tema que a mí me gustaría abordar directamente, porque sí es una problemática real y que creo que sí habría un beneficio en yo tener una relación con esto. No, y Porque, es esa de aplicabilidad general. O sea, ujú, no nada más te va a servir a ti. ujú. Entonces, sí te sugiero que vayas investigando cosas que tengan que ver con logística de distribución, logística en patios de maniobras, no sé, algo así. Estoy un poquito, no muy afianzada en esos temas, pero bueno, quiero pensar que va por ahí, ¿no? Lo que es, vaya, logística, punto. Ok, chicas, siguiente punto de su tarea es responder estos cuestionamientos. Y hay mucho ojo para GIS, para CAS principalmente, chicas. ¿Me Ajá. lo repite? Responder estos cuestionamientos. A ver, se van a responder las preguntas que vienen ahí, donde dice fuentes del problema, las 4 preguntitas que nos hace, y donde dice acá en los cuestionamientos para poner en práctica la delimitación del problema desde lo personal y de las finalidades. Y si en algún momento, bueno, principalmente CAS, GIS, si en algún momento, al momento de estar respondiendo esas preguntas, ustedes sienten como que ese tema no hay problema, lo cambiamos luego, ¿sale? O sea, lo importante es que ustedes no trabajen doble por algo que a lo mejor no les va a servir o no Gracias, les va a gustar. Ajá. Entonces, responder esos cuestionamientos. Y esos cuestionamientos, es más, ustedes, bueno, ya les dije, me van a traer su enunciado del problema o su enunciado del planteamiento del problema y las variables de investigación. Antes de hacer ese enunciado y esas variables, me van a responder los cuestionamientos. Y si al responder los cuestionamientos ustedes encuentran una problemática que les impida seguir con ese tema, entonces lo paramos y buscamos otra alternativa de tema de investigación. ¿Sale? Entonces, y ya, si ustedes la responden y dicen, no, pues sí me gusta y sí tiene relevancia y sí puedo y sí tengo los medios de obtener información, pues sí, seguimos entonces con el enunciado de investigación y las variables de investigación. ¿Sale? Siguiente, ¿me ayudas a leer, por favor, Miri? Operatividad de los términos del problema. Sí, Lee. Operatividad de los términos del problema. El punto de partida para identificar un problema es conocer el contexto o circunstancias en el cual aparece la dificultad, ya bien que se derive de un tema elegido o de una situación específica de trabajo. Número 1. Tema elegido. De la lectura del libro, memorias, tesis, revistas, etcétera, surge un panorama general de los problemas que pueden ser investigados y los marcos de referencia que los sustentan. Número 2. Situaciones específicas de trabajo. La actividad profesional o campos específicos de la administración, mercadotecnia, finanzas, producción, recursos humanos, etcétera, proporcionan el conocimiento de normas o indicadores de actuación que al compararse con la situación real del trabajo pueden indicar posibles desviaciones positivas o negativas que presentan problemas por resolver. Ejemplo, Tantito, descanso Miri, en las tantito, ventanas. tantito un paréntesis, Miri. Como Sí, tip, te voy a dar un tip porque te trabas a leer y ya estás en octavo cuatrimestre ajá. de la licenciatura. Y Ok, sí, Liz. un tip, tuve una maestra excelente, Dígame. excelente de metodología de la investigación hace muchos años. Y ella Ajá. me dio un tip porque ya a mí me pasaba lo mismo que a ti. Ok, Liz. Antes de hablar, lee, entrena, hazlo, por ejemplo, cuando estés leyendo una revista, un periódico, algo que no te sientas presionada, ¿sale?
Entrena bien. tu vista para que vaya más adelante de tus palabras. Es un poquito complejo, pero si tú entrenas, lo puedes lograr. Antes de que tu boca Muy bien. lo diga, ve las palabras para que no te trabes. ¿Sale? Antes de que tu boca lo diga, Sí. ve tus palabras, ve lo que vas a leer. Así de esa forma tú puedes leer de manera más Fluido y rápido. más fluida, ajá, sin que te trabes. Ajá. Inténtalo. Ah, bueno, ahorita no, porque pues, practicarlo. Pero inténtalo, inténtalo. Haz ese ejercicio para que no te pongas nervioso, porque cada que te pongo a leer me da no sé qué, porque siento que sufre. ¿Okay? Ay, no se preocupe. Es parte de la práctica. Ya esperemos que ya el último que termine ya ahora sí bien fluido. Órale, pues, a ver, entonces Okay. continuamos. Ajá. Descanso en las ventanas totales o por línea de productos, exceso de desperdicios en materias primas, quejas de los consumidores con respecto al producto, bajas de producción, quejas de trabajadores, disminución de efectivo. La siguiente. Ajá. No, hasta ahí, Miri, gracias. Ok, entonces nos dice, la operatividad de los términos del problema, primero, nos dice, el punto de partida de identificar nuestro problema es conocer el contexto. De eso ya hablamos hace un momento. Ajá. Debemos tener ya un conocimiento empírico de qué es el planteamiento de nuestro problema o de qué es el problema que queremos investigar. Y también debemos tener, nos dice, debe existir, primero tenemos que evaluar dos puntos importantes. Primero, el tema elegido, ¿de dónde lo vamos a sacar? Puede ser, ya les decía yo la semana pasada, sus ideas las pueden sacar de libros que ya hayan leído, de artículos que hayan leído, de no sé, memorias, tesis, revistas, o del panorama general que podemos observar a nuestro alrededor. Ajá, eso ustedes ya lo tienen, ya observaron y ya dijeron, bueno, pues esta es mi problemática. Ajá. Y nos dice también de una situación específica de trabajo, mandé. Ay, no sé, es que de repente se me corta su audio, pero ya. Prendo mi audio y resulta que ya se escucha bien. Ok, a ver. Y nos dice, ay, se me fue. La situación específica de trabajo. Podemos elegir de nuestro trabajo o de nuestro ambiente en donde nos desarrollamos una situación específica. Y aquí nos dan varios ejemplos que podemos aplicar. Ok, entonces, bueno, pues ya pasamos eso. Planteamiento del problema en forma de pregunta. ¿Me ayudas a leer, Gis, por favor? Haciendo el desayuno. Ay, mujer. Sílico. Ay, es que ya sabe que siempre ando para ahí para acá. Planteamiento del problema. Ay, ¿dónde me dijo? Ya me perdí. Página 82, planteamiento del problema. Planteamiento del problema en forma de pregunta. En forma de pregunta. Para elegir la interrogante, que puede ser el problema fundamental de la investigación, debe seguirse un estricto proceso de selección. 1. Posibles interrogantes. Analizando el tema de investigación y utilizando sus conocimientos, experiencias, interés, curiosidad, esfuerzo y reflexión, el investigador puede deducir un número ilimitado de posibles interrogantes, que se multiplican en proporción al número de personas que participan en el análisis. 2. Evaluación de interrogantes. Aplicando diversas técnicas, se evalúan individualmente las posibles interrogantes con base en los conocimientos, experiencia, interés y aptitud de investigador. 3. Elección de la interrogante. Con los resultados de la evaluación se eliminan en progresión creciente las interrogantes hasta determinar la interrogante con la mayor evaluación, que se convertirá en un problema. Sí, tantito, Gis. A ver, ahí, en esos puntos, cuando les digo que hagan su enunciado de investigación, cuando hagan su enunciado de investigación, van a hacer varios enunciados y después lo van a ir descartando a ver cuál les gusta más. Es como cuando se prueban mucha ropa y después lo van descartando a ver cuál se les ve mejor y cuál no. Ajá. Ok, entonces
para que ustedes puedan definir su enunciado de investigación, hagan varios, hagan 5, 6 y entonces los van a ir descartando. Nos dice, evaluando las interrogantes. ¿Ustedes cómo lo van a evaluar? Evaluando si pueden hacerlo, si tienen las herramientas, si les va a dar el tiempo, si tienen los recursos, ¿sí? Ok, siguiente, en la elección del interrogante ustedes van a determinar si ese interrogante o ese enunciado de investigación es el adecuado bajo los siguientes puntos que todavía ya no dejé leer a Gis. A ver, continúa Gis, por favor. La definición del problema. Que se convertirá en el problema fundamental de la investigación. La definición del problema debe incluir los siguientes elementos. 1. Formularse mediante una pregunta. 2. Los términos utilizados deben ser claros y precisos. 3. Manifestar la dificultad o desviación, denominados también resultado del problema o variable dependiente. 4. Indicar la causa del problema. ¿Le sigo? No, hasta ahí. Gracias. Ok, entonces, una vez que ya elijamos o que hayamos descartado, a lo mejor si hacemos 6 enunciados, descartamos, no sé, 3. De esos 3, ¿cuál es el que me va a ayudar más? Bueno, pues lo vamos a hacer mediante formular una pregunta, que es las preguntas que ya hablamos en ese momento, que nos dice, bueno, pues me va a servir, no me va a servir, a quién le va a servir, a quién le va a ayudar, etcétera, etcétera. Manifestar la dificultad o desviación denominadas también del resultado del problema e indicar la causa del problema. Únicamente hasta ahí ustedes ya tienen un enunciado de investigación, entonces ya tienen un propósito de su investigación. Y nos vamos a brincar para ya no estar leyendo mucho. Ustedes pueden complementar la lectura más adelante. Hacia los objetivos, bueno, los elementos que conforman el planteamiento del problema, página 84. Dice, los elementos que conforman el planteamiento del problema, los elementos para plantear un problema son 3 y están relacionados entre sí, que son los objetivos, de los cuales ya les he estado hablando desde que inició la clase, que persigue la investigación. 2, las preguntas de investigación. Y 3, la justificación del estudio. Estos cuestionamientos que les dejé de tarea que tienen que responder no tienen nada que ver con las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación se van a derivar de su objetivo de investigación. ¿Sale? Entonces, enunciado del problema. Para llevar a cabo su enunciado del problema o su enunciado de investigación, van a responder los cuestionamientos que ya les pedí, van a hacer sus variables de investigación y van a hacer su enunciado del problema. ¿Ok? Hasta ahí es el primer elemento, que es el planteamiento del problema. Tenemos que desarrollar objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de la investigación. Eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿sale? Pero necesito que se comprometan a leer y avanzar lo más que puedan y realmente hacerlo. Porque si no, no lo vamos a lograr. ¿Ok? Entonces, ahorita leemos, explicamos y la siguiente clase diseñamos objetivos, pero es importante que la siguiente clase ya traigan bien definido lo que es su planteamiento del problema. O sea, hacer realmente la tarea que les estoy dejando. ¿Sale? Entonces, ahorita regresamos, cerramos y regresamos. Para poder leer qué son los objetivos de investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio, que son
así como que básico para nuestro protocolo de investigación. ¿Sale, Chevas? Le cierro y regresamos aquí para cerrar la clase del día de hoy.